¿Cómo puede calificarse el gobierno Petro en estos primeros 2 años en materia económica y de gestión? En materia económica el balance es agridulce. Es dulce porque se continuó en la senda de disminución del déficit fiscal que inició el gobierno anterior, de tal manera que el déficit y la deuda pública con respecto al PIB acumulaban ya 3 años hasta diciembre del 2023 de disminución. Se lograba, como previmos en el marco fiscal del 2022, que el nivel de deuda con respecto al PIB al cierre del 23 fuera incluso por debajo del límite inferior de la regla fiscal. La inversión extranjera directa seguía llegando al país hasta diciembre del 2023 y con cifra récord. La tasa de empleo era positiva, incluso la tasa de desempleo del 2023 es inferior a la que teníamos antes de pandemia. Las cifras de pobreza monetaria y de pobreza extrema también mostraban resultados de avance. En buena medida, como resultado de esos crecimientos récord del 2021 y del 2022, de los más altos en los países de la OCDE. Solamente en el segundo trimestre del 2022 se entregaba una economía creciendo a más del 10%. Cuando hay crecimiento, pues hay recaudo tributario y con ello mejora las finanzas públicas. Cuando hay crecimiento, hay más empleo y mejor dinámica productiva en el país. Simultáneamente, el Banco de la República hacía un esfuerzo muy importante por desacelerar la inflación. Inflación que se generó en el mundo entero, no solamente en Colombia, después del impacto de la pandemia. Pero también ha sido agrio, y ha sido agrio porque desde el segundo semestre del 2023 y en 2024 empezamos a ver cifras muy profundas de desaceleración, crecimientos cercanos al 0%, incluso algunos de ellos por debajo del 0%. Nos salvamos por muy poco de entrar en un escenario de recesión económica. Sectores como la industria, el comercio, los servicios, varios de ellos, turismo interno, restaurantes, vivienda, en terreno negativo, decreciendo. Incluso el sector de obras civiles con mal comportamiento fruto de que la inversión pública no está fluyendo de la manera adecuada. Y esa desaceleración, entre otras, derivada de que la inversión privada, ese gran motor del crecimiento, lleva 5 trimestres cayendo a doble dígito, incluso por debajo del menos 10%. Esta realidad, dice el Fondo Monetario Internacional, se deriva en una tercera parte de altas tasas de interés, pero en 2/3 partes se deriva primero de una reforma tributaria que elevó el costo tributario combinado socio-empresa en 20 puntos porcentuales, elevando el costo de capital en la economía. Pero también derivado de mensajes equivocados del gobierno, mensajes como promover la idea de flexibilizar la regla fiscal o de que el empresariado era el responsable de la inflación con sus grandes utilidades, pero también fruto de decisiones como no subir los peajes en el momento en que debían hacerlo, o decisiones como, por ejemplo, poner en entredicho las vigencias futuras y con ello afectando la inversión en infraestructura. El gobierno ha tenido una incapacidad profunda para construir consensos con el sector empresarial, para armonizar las reformas con el sector privado. Y Colombia necesita del sector privado. Más de un 80% de su inversión la hace el sector privado. El problema de todo esto es que cuando hay una desaceleración, y por eso digo agrio el escenario, pues se cae el recaudo tributario. Solamente en 2024 hemos visto que el recaudo se ha caído en más de 30 billones de pesos, que no se están cumpliendo metas de recaudo tributario. Simultáneamente con esto, la caja de la nación se ha venido deteriorando en varios de los meses recientes en más de un 80% con respecto a lo que históricamente ha sido la caja de la nación. Y el gobierno no ha ayudado tampoco, porque sigue elevando el gasto público. Considerando 2024, 2023 y lo que se prevé para 2025, el gasto de funcionamiento va a crecer en 117 billones de pesos. 7 reformas tributarias. Ese exceso de gasto y de transferencias innecesarias, muchas de ellas consideradas derroche, pues están generando una presión muy fuerte sobre las finanzas públicas. Súmele a esto que como resultado de esta incertidumbre con el sector privado,
Se ha generado un aumento en el costo de endeudamiento en casi un 50% en los intereses de endeudamiento privado y también público y privado. Se ha generado también un aumento significativo en varios meses en la tasa de cambio y con ello hay volatilidades que afectan al sector privado y se ha aumentado también el riesgo país. Esto evidentemente ha aumentado el costo del endeudamiento de nuestra nación. El exceso de gasto, el aumento en el costo de ese endeudamiento y un menor recaudo tributario fruto de la desaceleración plantean el primer gran desafío para los próximos 2 años, el desafío fiscal, el desafío de ser más austero, el desafío de crecer, de prender los motores del crecimiento, el motor de la inversión, el motor de las exportaciones que ha tenido y acumulado más de 14 meses cayendo, el motor en general de la dinámica de inversión pública, que desafortunadamente hoy está por debajo del promedio de ejecución de los últimos 23 años en la historia del país. Por eso digo que el balance en materia de gestión tampoco es positivo. Y miren ustedes las cifras. Plan Nacional de Desarrollo, que tiene temas positivos, temas como por ejemplo el énfasis en el agua, en la seguridad humana, en la economía para la vida, en el cambio climático. Tiene 496 indicadores de seguimiento. 64% de ellos no tienen ningún avance. 24% de ellos tienen avances inferiores al 50%. Y 12% de ellos tienen avances por encima del 50%. Yo hice un ejercicio de calificación indicador por indicador. El resultado, la calificación del gobierno sería 1.4 sobre 5. En síntesis, todavía queda mucho por realizar. Hay mucho discurso, pero poca nivel de ejecución. Mucha iniciativa, poca acabativa. Mucho bla, bla, bla y pocos resultados. Pero sobre todo, con desafíos gigantescos. El desafío de crecer más, el desafío de las finanzas públicas y el desafío social. Porque si no seguimos creciendo a las buenas dinámicas que teníamos anteriormente, y si seguimos dejando de hacer la inversión pública que necesita el país por exceso de gasto y de derroche, pues vamos a tener una complicación mayor en materia social. Las cifras de desempleo ya se han deteriorado. La tasa de desempleo desestacionalizada en los últimos meses viene creciendo. La ocupación de la economía viene cayendo. Y las cifras de pobreza extrema y de pobreza monetaria que se presenten en 2025, que corresponderán al 2024, pueden afectarse. Así las cosas. En un escenario agridulce a lo largo de estos 2 años, lo que necesitamos urgentemente es que el gobierno reaccione, se ponga en modo de ejecución y empiece a poner en práctica lo que prometió en el Plan Nacional de Desarrollo, que tenga más prudencia fiscal y que se comprometa de la mano del sector privado a crecer. Si crecemos, no necesitaremos reformas tributarias. Si crecemos, mejoraremos en todos los indicadores económicos y sociales del país. Lo que sigue es un gran desafío. Amanecerá y veremos, pero esperemos que el gobierno, a través de su gestión, logre mejoramientos que vayan siempre en beneficio de todo el país, de todos los colombianos.